Bueno, vamos a hacer el problema de 6.16, que es más teórico, de mezcla de gases también. Y el problema dice así, dice que un recipiente rígido contiene nitrógeno gaseoso a cierta temperatura y presión. Y se le agrega oxígeno gaseoso al recipiente manteniendo constante la temperatura. ¿Cuál o cuáles de las afirmaciones siguientes es o son correctas? La primera dice, la presión total no variará. O sea, la 1 es falsa, porque la presión total va a ser la presión del nitrógeno más la presión del oxígeno. Antes solamente tenía nitrógeno. La presión del nitrógeno parcial no va a cambiar porque no agregamos nitrógeno, pero al agregar oxígeno va a haber una presión parcial ejercida por el oxígeno que sumada a la del nitrógeno, la presión aumenta, la presión total. La segunda afirmación me dice que la fracción molar del nitrógeno no varía. Falso. Porque la fracción molar del nitrógeno va a ser los moles de nitrógeno dividido moles de nitrógeno más moles de oxígeno. Antes solamente tenía nitrógeno, o sea, cuando había un solo gas en el recipiente, la fracción molar del nitrógeno valía 1, pero ahora la fracción molar, al dividir por una cantidad mayor, la fracción molar disminuye. O sea, está mal decir que no varía. La afirmación 3 dice, la presión parcial del nitrógeno no varía. Esto es verdadero. ¿Por qué? Porque la presión parcial del nitrógeno son los moles de nitrógeno que no cambiaron por R por T dividido el volumen. Como no hubo cambios ni en la temperatura ni en el volumen, porque era un recipiente rígido, la temperatura era constante, y no agregamos ni quitamos nitrógeno, se va a mantener igual. La afirmación 4 me dice que la densidad del sistema aumentará. Eso es correcto, porque como la densidad es masa sobre volumen, la masa aumentó, por lo tanto es verdadero, porque al agregar oxígeno aumenta la masa. Si aumenta la masa manteniendo el mismo volumen, la densidad aumenta, ¿sí? O sea que las verdaderas eran la 3 y la 4. Termina ahí el problema 6.16. Vamos a ver ahora el problema 6.17. Dice así, un recipiente con tapa móvil contiene cantidades iguales de dióxido de carbono y monóxido de carbono, gaseosos ambos. Dice que se duplica la cantidad de dióxido de carbono manteniendo la presión y la temperatura constantes. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? Bueno, antes de empezar a leer las opciones que me dan, vamos a analizar esto. Yo tengo que presión por volumen es N por R por T. Como la presión y la temperatura se mantienen constantes, voy a pasar la temperatura dividiendo y dejo todo lo demás del otro lado. N por R sobre volumen. Entonces, como esto se va a mantener constante, yo puedo decir que la cantidad inicial de moles por R sobre el volumen inicial es igual a la cantidad final de moles por R sobre el volumen final. O sea que acá hay una relación que dice que el número inicial de moles sobre el volumen inicial es igual al número final de moles sobre el volumen final, ¿sí? Vamos a tenerlo en cuenta y ahora vamos a empezar a analizar las distintas opciones. Dice que se duplica la presión parcial del dióxido de carbono. Bueno, veamos que no se va a duplicar la presión porque el problema, si lo leemos atentamente, dice que la presión se mantiene constante, así que no se van a modificar ni la presión total ni las presiones parciales. O sea que la primera afirmación, la afirmación 1, es falsa, ¿sí?
porque la presión es constante, lo dice claramente el problema. La segunda dice que la cantidad de dióxido de carbono será el doble que la cantidad de monóxido de carbono. Bueno, la cantidad en cuanto al número de moles, sí, está bien, porque se duplicó. Supongamos que yo tenía al principio un mol de cada gas, yo voy a tener 2 moles de dióxido de carbono y voy a tener solamente un mol de monóxido de carbono. Así que la segunda afirmación es verdadera. La tercera me dice, la fracción molar del monóxido de carbono valdrá la mitad que la del dióxido de carbono. Vamos a ver, las fracciones molares inicial del dióxido de carbono y la del monóxido de carbono son un medio. O sea, ¿por qué? Porque tenía la misma cantidad de los dos gases, así que cada gas va a tener la mitad, un medio. Al final, la de dióxido de carbono va a ser 2, porque paso a tener, pongamos, 2 moles, y en total tengo 3 moles, porque tengo 2 de dióxido y 1 de monóxido, o sea que me da 2/3. En cambio, la fracción molar final del monóxido de carbono va a ser, sigo teniendo un mol y un total de 3 moles, 1/3. Bueno, 1/3 es la mitad de 2/3, o sea que es correcto que me digan que la fracción molar del monóxido de carbono es la mitad que la del dióxido de carbono, o sea que la tercera es verdadera también. La cuarta me dice que la masa del dióxido de carbono será el doble que la masa del monóxido. Esta es falsa porque las masas molares son 44 y 28. Pongamos que tenía un mol de cada uno, acá voy a tener 88, el doble, y acá 28, no es el doble. Así que no hay ninguna relación respecto a las masas, esa es falsa. ¿Sí? Bueno, y hay una más que dice que se duplica el volumen del recipiente. Se duplica el volumen del recipiente. Fíjense en que de esta relación que sacamos acá, si despejamos el volumen final, queda el número final de moles por el volumen inicial sobre el número inicial de moles, y pongamos que al final tengo 3 moles, ¿sí? Inicialmente tenía solamente 2, uno de cada gas, por el volumen inicial, y esto me da 1,5 veces el volumen inicial, o sea que aumenta en un 50%, ¿sí? 3 medios, 1,5, pero no es el doble, o sea que esta va a ser falsa también, y ahí termina el problema 6.17. Bueno, vamos a resolver el problema 6.18 de la serie 6 de ejercicios de química del CBC, año 2020. Y este problema de mezcla de gases dice así: dice que un recipiente rígido de 100 decímetros cúbicos contiene una mezcla de gases compuesta por 25 gramos de metano, carbono hidrógeno 4, 16 gramos de etano, carbono 2, hidrógeno 6 y 8 gramos de agua gaseosa. La presión total de la mezcla es de 1,2 atmósferas y hay que calcular las fracciones molares y las presiones parciales de cada componente. Bueno, para averiguar las fracciones molares, yo tengo las masas de cada gas y la fracción molar, primero tengo que averiguar el número de moles que tengo de cada gas. Para eso dividimos la masa que me da del metano, el etano y el vapor de agua por la masa molar. Así que para el metano, la masa está formado por un carbono y 4 hidrógenos, son 16 unidades de masa atómica, o sea que la masa molar son 16 gramos por mol. 25 gramos, que es la masa que tengo, dividido 16 gramos por mol, da 1,5625 moles, y así hacemos para los demás componentes de la mezcla gaseosa. O sea, para el caso del etano, sería 16 dividido 30, que es la masa molar, 0,533 es la fracción molar del etano. Y la del agua, 8 gramos dividido 18, me da 0,111 moles. Y ahí tengo los moles de cada uno de los componentes. Bueno, el número total de moles es la suma de los moles de etano, de metano y de agua. Entonces tengo en total 2,207 moles. Bueno, ahora averiguamos las fracciones molares. La fracción molar del etano es el número de moles de ese gas dividido el número total de moles.
Lo mismo con los demás, divido el número de moles de cada gas por el número total de moles y obtengo las fracciones molares de los tres componentes, que es lo primero que me piden. Para averiguar las presiones parciales, simplemente basta con multiplicar la fracción molar de cada componente por la presión total, como hicimos acá. La fracción molar del etano, que ya calculamos antes y daba 0,708, por la presión total, que me la dan como dato, 1,2 atmósferas, da 0,85. Lo mismo con el etano, o sea, multiplico su fracción molar, 0,242, por 1,2 atmósferas, 0,29 atmósferas es la presión parcial de ese gas, y la del vapor de agua, su fracción molar por la presión total, me da 0,06 atmósferas. Si ustedes suman las tres presiones parciales, van a obtener nuevamente la presión total. Y ahí termina el problema 6.18.